No todas las naciones africanas fueron víctimas de los desmanes europeos durante sus aventuras conquistadoras, sino que una de ellas logró repeler los intentos occidentales de conquista. Etiopía, la cuna de Memnón y Menelik I, legendarios reyes de la antigüedad, se alzó como una Dalit de la libertad y la valentía africana. La colonización del África subsahariana, conocida también como reparto de África, fue un proceso terrible. Las todopoderosas potencias europeas sometieron pueblos que en su mayoría conservaban costumbres muy antiguas y tecnología de la Edad de Piedra. Potencias como Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España cometieron algunas de las tropelías más grandes jamás hechas contra la humanidad durante este proceso. Pero una nación que existe hasta hoy en día tiene el honor de no haber hincado la rodilla ante tal sed imperialista. En este video trataremos a detalle la épica historia de cómo Etiopía nunca fue colonizada por las potencias europeas. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Para comprender cómo Etiopía se mantuvo libre de la presencia europea, debemos remontarnos al pasado. Según la costumbre etíope recogida en el libro del Kebra Nagast, el primer monarca del país sería Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Las leyendas locales cuentan que nació en la ciudad de Hamasien en Eritrea tras que su madre volviera de una larga travesía a Israel. Los mitos etíopes aseveran que Menelik conoció a su padre Salomón en un viaje a Israel. El rey bíblico le ofreció a su hijo ser su sucesor, pero este se negó y pidió volver a su país natal acompañado de intelectuales y sacerdotes con los cuales gobernar y modernizar su patria. Salomón hizo fabricar una copia del Arca de la Alianza para Menelik, pero éste la habría reemplazado por la original y llevado a Aksum, la capital de su reino, donde se piensa que desde entonces permanece en la iglesia de Santa María de Sion. Cuando Menelik regresó a Etiopía, fue coronado por su madre y éste, a su vez, proclamó a la gente de su país como el pueblo elegido de Dios. El nombre de Etiopía fue otorgado por los griegos. En la lengua helena significa los de cara quemada en alusión al color de la piel de sus habitantes. Este país se menciona en la Ilíada y se nos narra que fue gobernado por el semilegendario rey Memnón, hijo de Titono y Eos, y además sobrino de Príamo, rey de Troya. Los relatos homéricos cuentan que Memnón fue uno de los héroes que combatió en el bando troyano al mando de un ejército que enfrentó a los aqueos durante la guerra de Troya. Memnón murió a manos de Aquiles luego de asesinar a Antíloco, uno de los más fieles y queridos soldados del héroe griego. Tras la muerte de Memnón, su madre Eos lloró desconsolada y, conmovido por el sufrimiento de la mujer, Zeus le concedió la inmortalidad al rey africano. Abisinia sería el nombre con el cual los árabes denominarían la región posteriormente, y tal fue su poder que se le consideró uno de los estados más influyentes del Cuerno de África. Una de las naciones más poderosas que surgió en la zona antes de la Etiopía actual fue el reino de Kush o Nubia en el 2600 a.C. Esta nación rivalizó con el Imperio Medio de Egipto en el 2050 a.C., con el Imperio de Alejandro Magno en el siglo X a.C. y acabó disolviéndose definitivamente en el siglo III a.C. Las capitales más importantes de este extinto reino fueron Kerma, Napata y Meroe. Su principal característica son sus pirámides similares a las egipcias. Tras la muerte de Alejandro, fue fundado el puerto de Adulis con la finalidad de controlar el comercio del Mar Rojo en el siglo III a.C. por la dinastía tolemaica en Egipto, representada por Ptolomeo Evergetes. Este enclave comercial le otorgó a las naciones del Mar Rojo y el Cuerno de África gran prosperidad y desarrollo cultural, consolidando poderosos estados nuevos en el futuro. Uno de los más importantes fue el reino de Aksum, que surgió en el siglo I después de Cristo bajo el mandato de la dinastía salomónica, que estableció el cristianismo como religión oficial y existió hasta el siglo VI después de Cristo. Aksum se convirtió en el centro del comercio del Mar Rojo y Asia, pero su influencia fue eclipsada por los persas y posteriormente cayó ante los árabes tras ser derrotados en la Meca en el año 520, dando paso a un periodo de inestabilidad política, guerras y caos. Este periodo, conocido como la Era Oscura de Etiopía, se caracterizó por una gran falta de registros históricos. Se piensa que la reina legendaria y beta Israel Judith conquistó la región en el periodo entre 960 y 1270, siendo sus descendientes los fundadores de la dinastía Sagüe,
con Mara Takla Haymanot, primo de la reina, como el primero de ellos. El reinado de los Agüe acabó en 1270, cuando se restableció la dinastía salomónica, dando inicio así al imperio de Etiopía bajo el reinado de Yekuno Amlak, último descendiente de los legítimos gobernantes del antiguo reino de Axum. Para los siglos XVII y XVIII, la capital de esta nación se trasladó a Gondar, alcanzando un periodo de esplendor político, cultural y económico. Durante el reinado de Teodoro II entre 1855 y 1868, los ingleses incursionaron en Etiopía destronando al monarca, recibiendo apoyo de Kasai el Tigre, que, reconocido como Negus o emperador de Etiopía por los ingleses, tomó el nombre de Juan IV de Etiopía en 1872. El nuevo rey firmó un tratado de libre comercio con el Reino Unido en Massawa a cambio de una importante cantidad de armamento con el cual impuso su autoridad frente a otros caudillos con los que rivalizaba por el poder. En ese entonces, Juan IV tuvo un primer enfrentamiento con el recién unificado reino italiano, que ansioso de expandirse por el continente africano como las demás potencias europeas, conquistó Eritrea y se expandió a territorio etíope, tomando las regiones de Karen y Asmara, que anexionan a sus territorios coloniales en África. Los etíopes, dirigidos por el raso duque Alula Njida, arrasan a los italianos en Dogali, frenando temporalmente sus aspiraciones expansionistas. Juan IV también enfrentó a egipcios, otomanos y sudaneses durante su reinado, hasta que encontró la muerte en la batalla de Galabat contra estos últimos. El sobrino de Juan IV, Mangasha, hereda el trono haciéndose llamar Menelik II. Debido al proceso de reparto de África y la situación económica del país en ese entonces, se emplearon un montón de monedas europeas en la región para el intercambio comercial, que fueron reacuñadas con un punzón circular que tenía un león de Judá e indicaba además el valor de cada moneda. En 1888, el recién coronado monarca etíope firmó un tratado en Huichale, donde otorgaba concesiones especiales económicas y políticas a los italianos a cambio de reconocimiento a la soberanía de su corona y un suministro de armas. No obstante, había dos versiones del tratado en los idiomas de las respectivas partes firmantes. La versión en italiano establecía que los etíopes debían tratar todos sus asuntos de política exterior y relaciones diplomáticas a través de las autoridades italianas, convirtiendo el país en un protectorado o colonia de facto. Mientras la versión en amárico, que era el idioma oficial de Etiopía, únicamente recomendaba al monarca consultar al gobierno de Italia sus asuntos de política exterior, especialmente con las potencias europeas. Tras que Menelik se percatara de las pretensiones italianas, dejó el tratado sin efecto. Los italianos invaden el territorio etíope desde Eritrea, iniciando un nuevo periodo de hostilidades en 1895. Los italianos consideraban la conquista del imperio etíope algo sencillo. Creían que los nativos estaban aislados, mal armados y que no contaban con el apoyo de las grandes potencias. Así, un ejército italiano conformado por 18.000 soldados intenta ocupar militarmente Etiopía, confiando en que se enfrentarían a un ejército de salvajes, pero su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con un ejército de más de 100.000 hombres, bien armados y entrenados. Menelik II modernizó su ejército gracias al apoyo y asesoría del Imperio ruso, además de la adquisición de poderosa artillería francesa, valiéndose de impecables habilidades diplomáticas que le dieron amplio reconocimiento internacional, especialmente de varias potencias europeas. Los italianos se enfrentaron a los etíopes en la batalla de Adwa en 1896 y fueron severamente derrotados. Las fuerzas del emperador masacraron a los italianos, dejando en el campo de batalla 7.000 soldados muertos y 4.500 heridos y prisioneros. Los italianos se negaban a creer que los africanos les superaban tanto en número como en preparación militar. Dudaban de la capacidad de los etíopes para manejar los cañones franceses e incluso creían que los certeros disparos de la artillería eran obra de militares galos. En todo el continente la victoria de los etíopes se suponía legendaria. Un ejército multiétnico africano derrotaba a los colonizadores blancos y sobrevivía al reparto europeo como la única nación negra independiente frente a las potencias occidentales. En 1931, Haile Selassie toma el poder imperial en Etiopía y en 1935 la Italia fascista de Benito Mussolini vuelve a invadir el país. Los ejércitos etíopes son derrotados por los fascistas, ya que para ese entonces el armamento de su ejército ya era obsoleto. Aún combatían con caballería, lanzas y viejos cañones. Así, los italianos renombran la región como Abisinia y la incorporan a la África Oriental Italiana en 1936.
Sin embargo, los ejércitos del duce nunca controlaron plenamente el país, debido a la férrea resistencia etíope encabezada por el monarca. El discutido dominio italiano duró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos del duce son derrotados por los etíopes en Gondar con apoyo británico. Así, el país recuperaba su independencia y Haile Selassie I volvía al trono. Según la historiadora Patricia Teixeira Santos, Etiopía comenzó a ser vista como una tierra de pureza, donde el cristianismo no fue corrompido por la esclavitud a lo largo y ancho del continente africano. Desde entonces, Etiopía alcanzó dimensiones épicas, convirtiéndose en un símbolo del panafricanismo, un movimiento integrador del continente que surgió en los años 60 y 70, pero esa es otra historia. En este video conocimos el por qué Etiopía nunca fue colonizada por las potencias europeas a pesar del reparto de África y los intentos de Italia de someterla. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.